Ahora, la otra pregunta en el par de la mano era etiología. ¿Cuál es la etiología? Parásitos, bacterias, hemoparásitos, cualquier cosa que destruya los glóbulos rojos, ¿verdad? Toxinas. Macroscópicamente, ¿cómo voy a ver la hemosiderina? Eso es, la petequia es un tipo de hemorragia. Macroscópicamente, ¿cómo vería la hemosiderina? ¿O cómo yo me daría cuenta que el cuerpo está acumulando hemosiderina? ¿Por qué ictericia? ¿Por qué amarillo? ¿Por qué? Porque falta la No sé, Y si dices la ictericia, hepática, poshepática o prehepática. Ictericia. Prehepática. ¿Por qué? ¿Y cuál es la causa de la prehepática? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué hace todo eso? Rompe los glóbulos rojos. Entonces el programa es pigmento, por la falta de Es un pigmento. Pero en el caso de la hemosiderina, si yo te preguntara, ¿cómo la vamos a ver macroscópicamente? A ver, la hemosiderina es porque se rompen los glóbulos rojos. Si se rompen los glóbulos rojos, la etiología va a ser hemoparásitos, toxinas y todo lo que hemos hablado, ¿no? Listo, la hemosiderina se dividía en dos, hemosiderina y la M, ¿verdad? Sí. Y ahí va la hematoidina. Entonces son dos procesos simultáneos. Mientras que la hemosiderina comienza a acumularse en los tejidos, la hematoidina va a irse por el camino de formar hasta el urobilinógeno y dando el color amarillo mejosos y todo. Entonces, macroscópicamente tú te das cuenta que también hay un acúmulo de hemosiderina por la ictericia, por el color amarillo de las mucosas, porque el origen era ruptura de glóbulos rojos. No, la anemia es un signo de que no hay glóbulos rojos. Después que se recibieron los glóbulos rojos, al conteo quedaron muy pocos. Entonces, con anemia. Listo. Eso les pregunté. A los aparales no pudieron contestar. ¿Y ustedes sí, no es cierto? No. Ok. ¿Qué otra cosa les pregunté? Yo creo que eso fue lo más complicado. Lo más complicado. Y por eso quería explicarles algo. Ya llegamos a la semana 1 con los temas, ¿o no? Alguien me está haciendo seguimiento al sílabo. No sé quién es, pero me imagino que alguien me está haciendo seguimiento al sílabo. Así que vamos a adelantar un tema ya del segundo interciclo. Quiero hacer un repaso. ¿Hoy día no hay una lección? No. Mañana se hace un repaso. Es que no tengo cómo proyectarle las imágenes. Ya mismo llega la luz. Póngale la lámpara ahí. ¿Cómo marcador vas a demorar? No hay luz. Pero ya se hace cuando viene luz y se acaba. Se acaba la clase. Nos quedamos rápido. Hay que no tiene nada que hacer. ¿Por qué no tienes nada que hacer tú? Como una vela roja. Aquí buscamos soluciones. Debe de haber. Vamos a hacer una vela acá. A las Comprar. 10 a las 11
11, me voy a mi oficina porque ahí tengo la pantalla, voy a conectar mi microscopio y comenzamos a ver platos. ¿Ya? Sí, eso vamos a hacer, ¿ya? A las 12 que viene la energía eléctrica. Pero ustedes no me acuerdo, 10 para las 12, para poder ir y ya instalar el microscopio y todo lo demás, ¿ya? Como la célula comienza a adaptarse, en primer lugar, ¿verdad? Adaptarse a la falta de oxígeno, a la falta de nutrientes. En todos los procesos de adaptación, la célula se pasó por ciertos acúmulos también de minerales, de agua, tumefacciones, degeneraciones, grasa. Pero cuando la capacidad de adaptación llegó a su límite, este proceso de adaptación pasamos al punto de no retorno. Y ese punto de no retorno llegamos al proceso de muerte celular, ¿verdad? Con todos los tipos de necrosis que pueden existir. Esos procesos de necrosis también permitían o eran parte por el acúmulo de minerales, o iba mezclado con el acúmulo de minerales, iba a provocar también ciertos cambios, dependiendo qué células o qué es lo que está ocurriendo en el organismo, cambios en pigmentos, o nos dejaban la huella, virus, bacterias, termoparásitos, con las inclusiones, todo ese proceso. Pero en ese proceso también de adaptación y lesión, hay ciertos cambios o trastornos circulatorios que va a ocurrir. Cuando faltaba oxígeno y se alteraba la bomba sodio y potasio, la célula aumentaba su tamaño, ¿verdad? Aumentaba su tamaño. ¿Y se aumenta el tamaño de la célula? ¿Aumenta el tamaño del órgano? Sí. Exacto. Y a este proceso lo vamos a llamar hipertrofia. Hipertrofia. Es un órgano aumentado de tamaño porque aumentó el tamaño de sus células. Pero al ver un órgano aumentado de tamaño también puede ocurrir algo. Que todo el proceso de mitosis se altera, y esos procesos de mitosis al alterarse va a hacer que incremente el número de células. El aumento del número de células también iba a ser indicativo del aumento del tamaño de un órgano, pero en este caso se llama hiperplasia. Cuando inicia un proceso de hiperplasia, quiere decir que el proceso de multiplicación celular está incrementado. Si en este proceso de multiplicación celular puede haber un cambio genético en el núcleo y puede comenzar a multiplicarse sin control, podría llegar a formar cáncer. En algún momento, en la hiperplasia. En otras ocasiones, el organismo le ha faltado por mucho tiempo el oxígeno, por mucho tiempo los nutrientes, y ella trata de mantenerse con vida. Pero para esto, su tamaño va a disminuir. Y a este proceso se llama atrofia. ¿Por qué? La disminución Del organismo, cuando posiblemente puede iniciar con un proceso de hiperplasia donde estaba multiplicándose, y les decía que viene ese cambio celular, podemos ver que las células van a tener diferentes formas. En citología, ¿cómo le llamábamos cuando tenían diferentes formas y tamaño? Pleomorfismo. En este caso, el pleomorfismo lo vamos a ver como una displasia celular.
donde después de esa multiplicación celular comienza a multiplicarse, pero vemos que las células comienzan a cambiar de forma, displasia. ¿Sí se acuerdan cómo se da origen a un nuevo cel, verdad? Sí. ¿Ya? Ok. Y en esa parte sabemos las tres capas, ¿verdad? Endodermo, mesodermo y ectodermo. La gástrula. Ok. Porque es importante recordar eso y el tejido que se origina en cada capa. En ocasiones, yo voy a tener un tipo de célula y esa la voy a reemplazar por otra célula, por otro tejido, pero ambos son de origen embrionario. Ejemplo, están en el caballo, se caen del caballo y se fracturan. Ya entonces se van al médico y todo lo demás, el hueso comienza un proceso de reparación. En ese proceso de reparación comienza a formarse nuevo tejido para tratar de rellenar los espacios y poder soldar ese hueso. Pero el primer tejido en aparecer ya no va a ser el óseo, es el cartilaginoso. Ambos conjuntivos del mismo origen embrionario. Y una vez que el tejido cartilaginoso envolvió todo, recubrió, hizo algo unir todos los dos fragmentos, entonces nuevamente empieza la metaplasia. Del tejido cartilaginoso comienza a cambiar a óseo, formando el callo óseo. Y para que no quede esa vuelta, después el hueso comienza a eliminar el exceso de tejido y te queda ahí simplemente un anillito ahí. Metaplasia se llama. Reemplazar un tejido por otro del mismo origen embrionario. En ocasiones, por ejemplo, tenemos una herida, no una quirúrgica donde se unieron con puntos, o era una quirúrgica y después se abrió esa herida, digámoslo así. Ese tejido que va a reemplazar ya no va a ser tejido epitelial, estratificado, plano. Y de llegar a serlo, ya no va a tener el número de capas que tenía la piel originalmente, sino que posiblemente va a disminuir. Y por eso nosotros vemos ciertas cicatrices donde al mover es como un tejido más delgado, más, al parecer más fácil de romper, donde no va a formarse nuevos vellos, folículos pilosos, y va a quedar esa herida ahí. Pero en otros, por ejemplo en vejiga, vamos a tener un tejido epitelial de transición y digamos que el animal tiene, no sé, cálculos y esos cálculos comienzan a rozar y ellos para proteger la mucosa comienzan a reemplazar por tejido o por mayor número de capas de tejido epitelial, ya uno estratificado, para hacer tener un mayor grosor esa mucosa y proteger el órgano. Entonces, todo eso es metaplasia. Hay metaplasias epiteliales, metaplasias de tejido conjuntivo. Es como le pasa a los perros cuando tienen Más o menos, sí. Que se vuelve más dureza, todo lo demás. yo estaba viendo que usted como un proceso de adaptación celular. Sí, seguimos en ese proceso de adaptación celular. Los procesos anteriores vimos como un órgano, como afectado un órgano. ¿Sí? Acá son cómo se va transformando las células para adaptarse a ese nuevo sistema. Doctora, ¿es solamente un proceso como? Desde que empezamos con hiperplasia, podríamos a displasia y metaplasia originar un proceso tumoral. Yo también vi que la hiperplasia no necesariamente era
o sea, se puede transformar en los casos, sino que también podría ser fisiológico como en las glándulas mamarias o en la... Sí, correcto. ¿Por qué? Porque en cada proceso hay un proceso fisiológico y un proceso patológico. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ahora vamos a iniciar con atrofia y vamos a ver ambos procesos, el fisiológico y el patológico. O ustedes van a hablar de ejemplos de estos procesos. ¿Sí? Entonces, entender estos trastornos o transformaciones celulares, fácil, ¿verdad? Con ese dibujo ya lo podemos ver. Es atrofia, hipertrofia, hiperplasia, displasia y metaplasia. Vamos a iniciar con atrofia. ¿Qué entendemos por atrofia? Evolución de las células hacia más pequeñas. Ya. Que la célula es más pequeña. ¿El órgano va a ser más pequeño? Sí. Ya. Ok, entonces vamos a ver microscópicamente células más pequeñas o capas de células más pequeñas. Aquí va a ser como un poquito más microscópicamente, hay que ser un poquito más a experiencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver un ejemplo de piel. La piel aparentemente es igual en todos, pero si yo observo bajo el microscopio la piel de un San Bernardo, de un gran danés, va a ser una piel gruesa y la epidermis va a ser gruesa. Pero si yo veo de un chihuahua, No va a ser tan bueno. va a ser muy fina. Y si la veo de ese chihuahua, no sé, de cachorro, va a ser más. ¿Sí? Entonces, tengo que diferenciar mucho si son procesos sanos. Primero ver capas de tejido sano y después capas de piel, problemas o en ciertas patologías donde se dice atrofia de la epidermis de la piel. ¿Ya? Entonces ya cuando veamos con imágenes de microscopio, espero que puedan verla en los grosores. ¿Ya? Entonces va a depender mucho microscópicamente conocer la edad del animal, la especie, la raza, para nosotros poder saber si está atrofiado. Ahora, hay otras características donde, por ejemplo, el músculo va a estar normal, pero las capas musculares, las fibras musculares van a estar más pequeñas y los espacios entre capa muscular va a estar tal vez aumentado por fibra, por fibrosis, por fibroblastos que van a estar ahí. Entonces va hacia incluso hacia el tipo de tejido que voy a ver, los cambios. Macroscópicamente, si hablamos de dos órganos pares, es fácil, ¿verdad? Incluso yo creo que hasta ahí deberíamos conocer y estamos trabajando con... Ayer me trajeron, dice doctor, tenemos dos órganos. ¿Cuáles son? Testículos del perro. ¿Y qué tienen los testículos? Uno con atrofia y el otro con hiperplasia, me dijo. Listo. Ahora, ¿por qué? Porque el testículo era pequeñito. Cuando estábamos preguntando me dijo que era de un pequinés, creo que me dijo. El tamaño es normal, no era atrofia. Y el otro, yo le pregunté, ¿dónde estaba el otro testículo? Para saber a la castración, y mencionó, ya después confirmó con la doctora, que efectivamente el pequeñito, que era para él, estaba externamente y el grande estaba en cavidad abdominal. Cuando solo bajo un testículo y vamos a castrar, tenemos que sacar ambos, porque el de cavidad abdominal va a desarrollar un tipo de tumor. Entonces, siempre que vean las castraciones, tienen que sacar ambos. ¿Cómo se llama esa condición? O sea, tengo entendido que vulgarmente se le dice chiclado. O sea, pero... Criptoquidia. ¿Cómo? Criptoquidia. Entonces, se debe de sacar ambos testículos. Y en este caso, efectivamente,
abdominal está aumentado de tamaño y al corte que hizo ya se observaba masas de diferente color y textura. Entonces ya tenía un tipo de tumor de células de Sertoli. Es el más común. Entonces, nuevamente, a la experiencia, al observar y por ejemplo, en este caso, los testículos de los perros, de los bovinos, y comenzar a diferenciar si es que está atrofiado o es un tamaño normal. ¿Ustedes creen que puede existir un órgano de su cuerpo que se atrofie de forma fisiológica? ¿El músculo? Pero no se va a atrofiar. Por sedentarismo. Fisiológicamente no debería. Por sedentarismo. Fisiológicamente comienza a atrofiarse cuando llegas a mi edad. ¿Ya? A tu edad no. Por sedentarismo. Y por sedentarismo no se puede atrofiar el músculo. Ya. ¿Y Estar qué sentado sin sentimos? hacer nada. Estar sentado, o digamos, por ejemplo, las personas que son gordas que no se pueden mover. Puede ser. O los paralíticos. ¿Están de acuerdo? No escuchamos. Dice que en perros un ejemplo puede ser el timo, porque lo tienen cuando nacen y que una vez que cumplan ciertas funciones llega a desaparecer. ¿En terneros también has escuchado eso? Solo pierde la función, ¿no? Desaparece. Bueno, entonces no era ternero, era adulto. Y en ternero no había timo. ¿Qué dicen? Digo que no, porque solo pierde su función, menos que se reduce el tamaño. ¿Ya? ¿Qué opinan? Les explicaron ustedes, estaban en el colegio. ¿Qué pasó? Estamos entendiendo. ¿Qué opinan? Yo también quiero que Vende maquillaje. Está vendiendo maquillaje, doctora. Una bonita posible. A ver, ¿qué opinan? Pero lo del músculo. Se atrofia. Estoy preguntando lo del timo. Ah, lo del timo. ¿Qué opinan? No, es que lo del timo solo es que pierde su función, no es que en sí desaparece. En caso de que sí, no estoy segura, pero si se desaparece puede haber una independencia de que ya. Debería, ¿no es cierto? Claro, porque dice que es una cosa. Entonces serían animales. Entonces no se atrofia. No se atrofia. Se atrofia. Puede ser que sí. Son animales que no. Yo creo que debería regresar a las escuelas y colegios, quibio, FIMA, sociales, contabilidad, En mi colegio no hacíamos nada. porque con eso de bachillerato en ciencias, unificado que dice, Ay, yo estuve en eso. No enseñan nada. Me enseñan. el profe de biología se tocaba. Decía hora libre, pero no hagan bulla. Cuando se sentaba a conversar, Decía hora libre. Literal, a mí también. Bueno, porque es parte de mi vida. Yo cuando estaba en el colegio, ahí en biología, eran dibujos y pintar y todo lo de que eran glándulas, corazón, huesos, todo. Y ahí yo, Por el caso me enseñaron a hacer puntillismo. les dan en décimo. Esa huevada es En décimo les hablan de sistema endocrino.
estudiaron en particular en Santiago. Sí, Hay un capítulo del sistema endócrino, el 10º. Y ahí hablan de las glándulas. Y una de esas glándulas es el timo, que tienen, digámoslo así, los mamíferos tenemos el timo, o lo tuvimos en algún momento de nuestras vidas. Desde que nacimos y hasta llegar a la adolescencia comenzó a atrofiarse fisiológicamente y la función fue hacia otros órganos de la regeneración de estas sistema inmunitario. No, pero sí decía que cuando uno era un embrión estaba en el Y de ahí comienza a atrofiarse y porque ya no tiene timo. De ahí va nuevamente a vaso, cambio. Entonces solamente quedaron los nódulos linfáticos y el vaso. Y tiene que haber sido adulto para que no veas el timo. Porque el timo tiene una estructura, los puede confundir como que fuera grasa. No tenía dos días. Ya, entonces tiene que ver también. Pero ustedes tal vez en lo perciben como grasa. Ahora me El timo es imagino grande. que los que trajeron pulmones de cerdo tienen que tener timo. ¿Por qué? Porque me imagino que los cerdos van para faenamiento a los 6 meses. Entonces, ya deben de tener timo. Así que los que trajeron de ustedes pulmones tienen que haber visto el timo. Si tenían tráqueas o por ahí va el timo. Que se confundieron con grasas o otra cosa. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente puede llegar a atrofiarse. Fisiológicamente vamos a tener una atrofia, en este caso del timo, ¿verdad? Otra parte que viene a ser entre fisiológica, porque el paso del tiempo no se detiene, es la edad. Una de ellas es el músculo. Por eso dicen que si yo voy, yo no tengo que hacer cardio, yo no tengo que hacer caminatas, tengo que hacer pesas para mantener el tamaño del músculo. Pero si tú comienzas a desarrollar esta práctica de gimnasio con pesas, vas a llegar a una hipertrofia. Una hipertrofia normal. Sí. Ya vamos a ver con atrofia. Dije, vamos a ver más adelante todavía. Entonces va a haber esto, ¿verdad? Entonces tenemos la atrofia. ¿Se acuerdan de la historia del perrito que se me murió en mesa? Sí. Esos pulmones estaban del tamaño normal. No. Atrofiados. ¿Por qué estaban atrofiados? Por compresión. Por falta de espacio. Porque había algo que estaba creciendo y el espacio comenzaba a reducirse. Y para él mantenerse con vida, simplemente comenzó primero a que no puedan expandirse totalmente, pero para adaptarse y mantener con vida al individuo, comenzaron ligeramente a atrofiarse. Por eso los pulmones eran pequeñitos. Entonces, un tipo de atrofia. Ahora ya es patológica esta, ¿verdad? Porque no debe de haber algo que comience a presionar y a disminuir el espacio donde está ese órgano. O sea, es que es por presión, es patología también de presión. O sea, cuando decís de presión. Así hubo esta es la cavidad y hubo una compresión. Estaba aquí. Sí, patológico. Viene a ser en pulmón, la atrofia. ¿Y cómo lo describiría? ¿Cómo lo describiría? Porque vas a ver que están disminuyendo de tamaño. Y ambos. Y el perro era más pequeño. Sí. Tamaño normal debería ser así. Ya está,
Esta mañana no. O sea, Supongo que debe estar. historias de perros que se mueren, tengo muchísimo. Y no porque he sido mala, es porque he practicado. No lloro. Uy, sí. Se deshace. Entonces, tenemos. Y ¡pum! Cayó. Entonces, de cosas, tenemos atrofia por edad, senil. Esa atrofia senil también va a ser la piel. Miren sus manos. ¿Y han tenido abuelitas? ¿Recuerdan las manos o la piel de las manos de las abuelitas? Muy delgaditas y medio roce, comienzan a lastimarse, se rompen en sangre, ¿verdad? Atrofia senil. Por el paso del tiempo, por la edad. Sí. No me grabes porque voy a decir más cosas. Ya, ustedes me decían que el músculo se puede atrofiar. ¿Qué otra parte de su cuerpo puede llegar a atrofiarse? El cerebro, por eso tengo, El poderoso. el cerebro se va a atrofiar. ¿Por qué El se va a poderoso. atrofiar? Porque no hay ideas ni nada. No, no es por eso. El poderoso. ¿Cómo se llama? El estómago. Eso sería una. ¿Cuándo hay que? Ya. Eso sería un. Entonces ahí por compresión nuevamente puede haber atrofia del cerebro, ¿verdad? No por. Ya. Y algo me decía Carlos también del cerebro, ¿no? Sí, ¿Cómo que no? Pero ahí sería. Pero igual porque el espacio, es que el espacio está lleno de un acúmulo de líquidos. No permite que pueda crecer normalmente porque esto de hidrocefalia, que vamos a ver que se por la toxoplasma en cierta etapa del embarazo, entonces no permite un desarrollo completo. Ya. La vejiga. La vejiga. Los riñones. La vejiga va a aumentar de tamaño cuando está llena de líquido y cuando va a hacer baño reduce nuevamente. Pero eso es un proceso normal. Riñones. ¿Por qué un riñón va a estar atrofiado? Porque lo dejo de usar. ¿Y cuándo voy a dejar de usar un órgano? Cuando muere. Cuando no se toma. Así se le cambia todo. Porque hay una obstrucción que llega torrente sanguíneo a ese riñón. Entonces, al no llegar a un torrente sanguíneo y todo demás, o al llegar en pequeñas cantidades, comienza y por mucho tiempo. Porque enseguida, ¿qué va a haber? Tumefacción. Pero si él comienza a adaptarse y no mueren esas células, entonces comienza a atrofiarse por falta de inervación, perdón, por falta de riego sanguíneo o disminución del riego sanguíneo. Y hoy puede haber necrosis. No necesariamente, porque el riñón llegó a adaptarse. A la falta Pero sí de. puede haber una leve degeneración. En algún momento sí, al inicio sí. Al inicio sí va a haber aumento. Por eso una insuficiencia renal aguda, tú vas a ver un aumento de tamaño. Pero en una crónica sí va a estar. Insuficiencia Sí. renal aguda. No, en la crónica. ¿Qué órgano No vi. no usan, no llegan a usarlo y se atrofian? ¿La? ¿Y cuándo no vas a usarla? Sigue usando, ¿verdad? No está en voluntad suya. La apéndice. Parece que no lo usas, pero lo usas siempre y por eso no hay problema. ¿El estómago? El Ahora estómago. lo que no se usa se atrofia. Profesora.
procesos hormonales. Y si llegaras a cierta edad, si unes todo eso, podría llegar a una atrofia. Pero de ahí así es que Pero no. para que se atrofie, no es donde tiene que venir la regla. Pero ¿por qué no vamos a usar una parte de tu cuerpo? Podría ser donde está. Quiero saber. Cuando está enyesado. Ahora ustedes de unos instrumentos están llegando por otro lado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Las personas que están paradas. Por parálisis. Sí. Por parálisis. ¿Ya? Por parálisis. Por ejemplo, yo tuve una persona muy cercana que cuando tenía años 7 meses, se supone que ya caminan, ¿verdad? Y tuvo un problema pulmonar y estuvo en hospitalización por 40 días. Salió de hospitalización y de cirugías y todo lo demás, pero ella no podía caminar. Ella comenzó a gatear. Tenía años 7 meses, fue que ella comenzó a gatear. De ahí, con ejercicios y todo, ya nuevamente empezó a caminar. ¿Pero por qué? Porque no usó. Pero en animales, ¿cuándo voy a tener un animal por más de un mes sin moverse? No, si yo realizo la cirugía de fractura, No, sí se mueve. a las 24 horas Tiene que caminar, es verdad. Sí, tiene que caminar. Incluso te diría a algunos profesores de traumatología, El mismo pasado rato. el proceso de anestesia, debería de dar, al menos pararse. Sí, en verdad. fracturas. Deberían de pararse. ¿Cuándo? ¿Cuándo no usan un órgano? Sí, los ejemplos de acá. Pero cuando los internamos, igual los tenemos que sacar de la jaula, que caminen un poquito y los tenemos. No los tenemos. Ya, puede ser, los músculos comienzan a atrofiarse. Pero yo vi que una vaca se echaron y puedes andar. No había circulación ahí. Pero para que no use y que sea patológico y comience a atrofiarse, tiene que pasar por mucho tiempo. Por inanición. Ya, inanición, desnutrición. Pero en ese caso, a ver, ¿qué animales gustan? Perro, gato, caballo, ¿qué? Caballo. Cualquiera de esos animales que ustedes dicen, mira, este animal tiene una buena genética y le dan una buena alimentación, va a crecer a su máximo, ¿verdad? Sí. En tamaño, musculatura, pelaje, todo lindo. Pero si no está comiendo o le doy una mala alimentación y está muy desnutrido, va a crecer al tamaño de sus padres y todo. No. Más pequeño, ¿verdad? ¿Va a poder cumplir tal vez con las funciones? No. Entonces un proceso de atrofia es por desnutrición. No llega al máximo de su potencial genético. Pero se da igualmente a nivel de todo el organismo. ¿Por qué? Por eso es importante en el área de zootecnia o en el área de producción, dependiendo lo que yo tenga, de darle mayor cuidado a por ejemplo, a las terneras. Por lo menos los 6 primeros meses, 8 meses, buena alimentación, buen pasto, vitaminas, todo. ¿Por qué? Porque necesito que ellas lleguen a su potencial para que de una forma tal vez temprana puedan ser ya montadas, tengan el ternero, la cría y empiece el proceso de lactancia. Pero si yo no tiene una buena nutrición, no va a entrar, no sé, en cero al año, va a entrar al año y medio, y eso ya es pérdida para la ganadería. O los procesos de cero no van a ser cada 28 días, y eso es pérdida para ganadería. En ganadería tiene que parirte una vez por año la vaca. Si no te pare eso, estás perdiendo. A mejorar los sistemas de producción. Y todo eso, ¿cómo voy a ayudar? Con una buena nutrición, desde que nacieron hasta que llegan a la etapa adulta. Lo mismo es con los perritos, lo mismo es con los toros.
La parte, pero eso es atrofia por desnutrición. Pero hay una parte de su órgano que no lo van a usar y comienza a atrofiarse. ¿Por qué? Un órgano de uno. El cerebro. ¿Ya no dan? No, ya no dan definitivamente. No hay problema. El hígado. La próstata. Hiperplasia. Sí, porque la usan mucho. Y ahí es donde se parece el hombre al perro. O el perro al hombre, no sé. Sí. ¿Se me dice escuchado? Dice, en los hombres son como los perros. Sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Por la próstata. Porque solo en ellos, solo en esas dos especies, se da la hiperplasia prostática. Dice que se puede evitar a los perros cuando hacen La Manuela. Igual en humanos. Así que vayan a hacérsela, por favor. Igualito. Más bien, hace mal y no las haga. Antes lo dijo. De eso. Ponlo a trabajar. No. Doctora, ya faltan 10 minutos. Pero díganos, ¿qué onda? Ajá, libera. Pero antes de que dígame. Falta de inervación. Cuando existe un accidente, por ejemplo, y lesiona la médula espinal, y digamos en las extremidades no sienten, ¿van a poder usarlos? Yo les pregunté, ¿algo dijeron aquí? No, bueno. Yo dije parálisis. Pero ¿cómo puede ser por nosotros? Cuando lo yesa, cuando está, cuando tiene una fractura, ya lo yesa, entonces el músculo sí se. Ya, pero ahí quiere decir entonces inmovilización, es parte del tratamiento. Acá hay ruptura, porque eso es por desuso. Está bien por desuso, pero ya vamos, y por compresión. Vamos, por ejemplo, viene un accidente, no hacen la punción y no retiran el bracito, no hay sistema nervioso ahí. ¿Puede caminar? No. ¿Qué vamos a utilizar en perros, por ejemplo? Sillas de ruedas. Y han visto en personas o en animalitos con sillas de ruedas, los músculos de las extremidades son grandes, Son pequeños. son reducidas, el músculo está atrofiado. Y eso no utilizamos en humanos, perdón, en perros. En veterinario no usamos yeso. En humanos se utiliza el yeso. En veterinario utilizamos los vendajes. Y eso también viene a ser por desuso, porque no estás manejando ese órgano, y por compresión. Ambos hacen de que se atrofie el músculo de esa extremidad. Cuando no se dan cuenta y no escuchan las para que nadie. Ya, ahí entonces lo que va a haber una hipertrofia. Sí. Por ejemplo, si ya hay una atrofia, igual esto con terapia, en caso de que no sea por la inervación, con terapia eso se puede revertir. Con una buena alimentación, por eso viene la fisioterapia, que es movimiento para usar ese órgano. Entonces sí. Otro es también el endócrino, atrofia endócrina, por ejemplo, que exista algo, no sé, en las glándulas de la hipófisis. En esa hipófisis, por ejemplo, se secreta FSH y LH. ¿Se acuerdan de eso? Luteinizante y folículo estimulante. Esas se producen en hembras y en machos y tienen que viajar a otras partes del cuerpo para desarrollar los órganos al potencial, sea masculino o femenino. De no existir esta
esta zona esté atrofiado, lesionado por compresión, no se producen esas hormonas, los machos van a desarrollar musculatura, van a desarrollar las características masculinas, no, y las hembras tampoco, las femeninas. Posiblemente queden como un animal joven, como que fuera un ternero, porque no, si hacemos la conversión con humanos no hay el cambio de voz. O sea que esas personas que sean muy jóvenes pueden... No. Me están diciendo. No necesariamente. Las personas jóvenes, tienen cara de bebé, pero eso es genética. Eso es tener suerte. Acá ya es algo patológico. Eso es tener suerte. Entonces no Bella se desarrolla nace, no se esas hace. características masculinas o Sí, por femeninas. panzona. Ese es un trastorno en cambio genético. Bella se nace, no se hace. Sí, entonces continuamos con las otras. Hiperplásico es mañana. Mañana tenemos lección y repaso. y repaso. La lección va a ser de lo que habló hoy día. Yo quiero más. Creo que tengo que tomar un montón de cosas ustedes. Ya nos tocó. Ay, entonces mañana no hay lección, ¿les parece? Ya. Sí. Dediquemos mejor a casos. Ya, sí. Sí, hombre. Imágenes, Repaso de imágenes. Ahora, Verga, joder. usted me ha dicho, doctora, tengo el Atlas ya. Y ya tiene que presentarlo la próxima semana. Ahora, Esa es la. si es el camal de Machala, tienes que hacer un oficio. Es difícil pedir ahí. Sí, lo que pasa es de que hace algún tiempo atrás estaba De Huaquilla regalan allá. hace un tiempo atrás estaban los estudiantes que iban, decían, ya, gracias, ya tengan ahí, lo voy a ver, nunca llegaban. Y esos órganos tienen que ser decomisados, incinerados y todo. Entonces ellos dijeron, no, de aquí en adelante, si quieren son oficio. Yo, de tal, estudiante de tal ciclo, solicito, me donen un órgano decomisado que me piden en la materia de patología general con la doctora Lorena Zapata. Agradezco, firman con ustedes y ustedes van a entregar el oficio. Entonces ellos dicen, a ver, pero ¿quién está de órgano? Porque en una ocasión, ustedes mismos habían ido a pedir